Compañeras, compañeros, presidenta, no podemos admitir los argumentos o descalificaciones que hizo contra este dictamen el presidente de la misma. En primer lugar, está el tema, quiero abordar en primer lugar el tema de Guardia Nacional. Apenas la semana pasada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la admisión de la Corte de la controversia constitucional interpuesta arbitrariamente y de espaldas a la mayoría de las y los diputados por la diputada Laura Rojas. El consejero jurídico hace un amplio análisis del artículo 233 del reglamento de la Cámara, un reglamento demócrata, republicano y rígido para que la diputada interponga una controversia. Es demócrata, pues se necesita la votación del Pleno de la Cámara sobre la interposición de esta demanda. Es republicano, pues se trata de que todas las diputadas y diputados por igual somos pares, se nos trata a todos por igual, nadie está por encima de otro o de otra, y ordena involucrar al conjunto en una decisión. Es rígido porque impide que la Cámara de Diputados acuda a la controversia sin bases, sin la opinión técnica de la propia Cámara, no de sus amigos del PAN, sino de la dirección jurídica de la Cámara. La diputada Laura Rojas se saltó todas estas consideraciones, se fue por la libre, y el documento del consejero jurídico habla de una segunda hipótesis, que es que la presidenta de la Cámara de Diputados sí podía acudir a la controversia para defender los intereses de la Cámara, y esta hipótesis a la que aludió la diputada Laura Rojas, con un interés muy particular, muy partidista y muy faccioso, achicando, minimizando la presidencia de la Cámara de Diputados, sin seguir el trámite alguno, traicionando la confianza que le dimos, la mayoría se lanza sola con su partido contra la decisión mayoritaria. No está velando por el interés de la Cámara, sino que está obedeciendo a intereses ajenos a la Cámara. O como dice el consejero de la Presidencia, el acuerdo impugnado no pone en peligro alguno el interés de la Cámara. Que la diputada Laura Rojas actuó con criterios de índole personal, discrecional y subjetivos, y donde una sola persona decidió por todos los legisladores que integran ese poder de la Unión. El documento además señala que los intereses de la Cámara ya se habían manifestado desde el 28 de febrero del 2019, cuando se votó la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, que por unanimidad, incluyendo el voto a favor de la diputada Rojas, el Congreso de la Unión se manifestó a favor de que el presidente de la República dispusiera de las Fuerzas Armadas permanentes, lo cual la Cámara de Diputados no está siendo atacada en sus intereses. Subrayo, la diputada no está defendiendo a la Cámara, no señala los parámetros, las lesiones, los peligros que corría la Cámara de Diputados, sino con qué criterios, no señala nada, nada más dice que se debió haber hecho una ley. Dice ella que el presidente de la República solo podía usar las Fuerzas Armadas previa legislación expedida por el Congreso de la Unión, que acaba de decir el senador Porciento, que dicha legislación tendría que regular cómo se haría la movilización de las Fuerzas Armadas. Aquí la diputada y el senador, pues en todo caso debieron demandar al propio Poder Legislativo, que hacia su juicio no cumplía con la Constitución General. Quien estaría en falta sería el Congreso de la Unión, es el que legisla, es el que hace las leyes, no el presidente de la República. Se demuestra lo absurdo de esta controversia. Ahora, si ella decía que se debió haber presentado una ley, ¿por qué no presentó la iniciativa en esos términos que ella señala? ¿Por qué nadie mencionó en un año de debate? ¿Por qué nadie mencionó dicha ley? ¿Por qué no se señaló en la lista de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional? Bueno, pues entonces
Yo digo que esta controversia interpuesta por la diputada está originada en la lucha política, en la defensa que hace la diputada de los intereses del viejo régimen. No se vale avasallar a la mayoría del Poder Legislativo con tanta impunidad como acostumbraban cuando eran gobierno. Eso se acabó y no se lo vamos a admitir a esta diputada. Segundo, aquí el senador hablaba de la revocación del mandato y la controversia constitucional. Bueno, no, se le olvidó decir que lo que reclamamos es que se haga en las 32 entidades federativas. ¿Por qué nada más en Veracruz? Ahí, y en las 32 comience por los estados donde gobierna el PAN. Así se vería la congruencia. Presidenta, termino diciendo que hace unos meses el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo un llamado internacional para que no se politizara la pandemia, asegurando que la unidad nacional es un factor clave para derrotar a este virus. Pero aquí a algunos no les interesa ese mensaje, no les importa el manejo de la pandemia en sus estados. Lo que les interesa es boicotear, sabotear la estrategia de salud que coordina el gobierno federal. Y ha quedado claro que el único interés es muy mezquino, y lo que está detrás de todo este debate es que Hugo López-Gatell desnudó el actuar corrupto del sexenio, por ejemplo, el calderonista, y dio cuenta cómo en 2009 Calderón lucró con la pandemia de influenza al comprar y gastar millonadas de dinero y hasta incluso el crédito que otorgó el BID para negocios de medicamentos y pruebas rápidas que no sirvieron para nada. Por favor, senadora, y que también diputada, se permitió a las grandes corporaciones de comida chatarra que estuvieran en las escuelas y que no se hicieran los etiquetados a tiempo. Ellos han desatado una campaña en contra de la estrategia, pero decirle al presidente de esta comisión… por favor, diputada. No, a él le dio 2 minutos, me faltan nada más 20 segundos, para decir que México no ocupa el tercer lugar, es el 8º y el 11º de acuerdo al número de habitantes que tiene nuestro país. Diputada.